Yo sobreviví porque soy mamá. Hola, hola a todos. Si nos estás viendo por la noche, por la mañana, por la tarde, que tengas un día muy, muy bendecido. Amiga, seguimos de gala. Así es, estamos en esta nueva temporada, el diamante de la maternidad, y hemos visto diferentes facetas y hoy nos toca ver un proceso también complicado, una mamá que quedó viuda. Y para mí es un honor presentar a Jocabet Martínez. La conozco desde pequeñita. Dios Sí. nos ha unido a través de los tiempos, primero en la iglesia y después como familia. Entonces para mí es un honor que estés aquí. Bienvenida Entre Palmeras. Pues muchísimas gracias, les agradezco a las dos por esta invitación. Es una invitación pues muy grata, ¿verdad? Poder compartir a quienes nos escuchan. Amén. Acerca de pues un testimonio pues que nos ha pasado, ¿verdad? Cada una de nosotras tiene su historia, pero sobre todo porque el Señor es con nosotros. Amén, Sí. amén, amén. Primero, platicarles más o menos a qué edad te casaste y a qué edad se fue tu esposo. Bueno, pues quiero comentarles, yo me casé cuando tenía 28 años, mi esposo tenía 29, nos llevábamos un año de diferencia. Fue una boda muy particular porque, bueno, cuando yo conozco a mi esposo, ¿verdad? Es de una familia que es nuestros amigos, la familia Lejos. La conozco yo desde antes del matrimonio. Mi abuelo pues tenía mucha convivencia, ¿verdad? Con ellos. Acudimos a la boda de Angélica y David. ¿En serio? Acompañamos Sí. pues algunas circunstancias, ¿no? Porque mi abuelo era pues su amigo de ellos, entonces acompañamos pues en algunas situaciones difíciles de la familia, porque pues mi abuelo siempre nos llevaba con él, ¿no? Y entonces se casaron. ¿Cuánto tiempo para casar? Eso fue en noviembre. En enero ya me estaba pidiendo. Bueno, en noviembre, en enero duramos de novios un año. Ay, fue muy rápido porque yo me acuerdo que fue en noviembre, en enero nos estábamos casando por el civil y en marzo por la iglesia. ¡Ay, qué padrísimo eso! ¿Cuántos años duraste casada? Duré 7 años. 7 años. años. ¿Cuántas hijas? Tengo dos hijas. ¿Y el hermano enfermó? Él enfermó cuando mi hija, la mayor, tenía 5 y la menor tenía 5 meses. Me acuerdo que Kelly enferma de los bronquios y a su vez Beto empieza con que ya no podía pasar el alimento. Entonces, ahí empezamos porque pues en pediatría nada más dejaban mamá y papá y él se quedaba y yo me quedaba, pero yo tenía que trabajar porque siempre yo trabajaba en las tardes. Entonces él se quedaba en la mañana, yo en la mañana, en las tardes, y así nos rotábamos él y yo, pero empezó con que no podía tomar alimentos. Entonces yo dije, esto no es algo normal. Eso fue en enero que supimos que no podía tomar alimentos, porque cada 15 días estábamos con la bebé en urgencias, porque hacía espasmos, bronquitis, asma, y hasta que le detectaron el asma, y él pues se aguantó. Y ya cuando fuimos, ya no podía deglutir adecuadamente. Eso fue ¿en qué año más o menos? Hace 16 años. Estamos hablando. 2009. En el 2009, no más. Porque duró 2 años después del tratamiento y él falleció en el 2010. Entonces en el 2008 ya no podía pasar más que sólidos, líquidos ya no podía pasar adecuadamente. Le hacemos la endoscopía, todo rápido, porque pues yo hice en la 29, yo hice mi residencia, porque hice una residencia médica de medicina familiar. Entonces me ayudaron todos los médicos y rápido, ¿no? Pues la endoscopía rápido. Le hacen la endoscopía, el endoscopio ya no pasa, le toman las biopsias porque ya había 2 tumorcitos en el esófago y solamente por las partes laterales podían pasar los alimentos.
Inmediatamente mandan las muestras a centro médico y bueno, le toman las biopsias y las biopsias en los hospitales duran hasta 2 meses y bueno, los traen vuelta y vuelta. La doctora, especialmente la gastroenteróloga que hizo la endoscopía, fue directamente con la patóloga y dice, mira, la doctora fulana de tal, quisiera que la apoyaras, y estuvo con nosotros, su esposo está un poquito delicadito y necesitamos que con premura pues leas las laminillas. Entonces ya llego yo en 3, dice, venga en 3 días, ya le tengo el resultado. Llego el tercer día, estaban saliendo de junta los médicos, lo traía a Beto, y me dice, venga conmigo, espere usted, y lo sentó, y dice, ahorita sale la doctora, ya me lleva. Nosotros tenemos un protocolo, cuando son buenas noticias, no importa cómo te lo diga, cuando son malas noticias, sienta al paciente porque no sabes si se va a caer, se va a desmayar, y pues suceden muchas cosas, entonces ya sabemos los protocolos. Entonces me dice la doctora, a mí quisiera decirte pues algunas situaciones, y vamos platicando, llegamos rápido a su oficina y me dice, siéntate. Cuando me dice siéntate. Ahí ya sabías. No, ahí fue un golpe, aún no me lo daban, pero dije, bueno, yo dije, tengo la esperanza de que pues a lo mejor sea una displasia, algo así. Él me sienta y dije, ya, ahí viene el trancazo. Sí. Y me dice, ¿sabes qué? Quisiera darte otra noticia, pero pues es carcinoma de células grandes, adenocarcinoma. ¿Sabes qué? Aquí están las laminillas, te voy a ayudar, que te den rápido para que le empiecen quimio y radioterapia. No, pues ni tiempo, ¿no? O sea, de digerirlo. Le dije, sí, doctora, deme las laminillas, me las preparo y todo. Salí, ya me estaban esperando para hacer el pase. Todo muy rápido. Me dice mi esposo, ¿qué pasa? Y pues uno como médico y como esposa, pues peor, ¿no? Y le digo, mira, es que lo que pasa es que encontraron algo en tu esófago y necesitamos que pues te den la consulta, y la definición pues te la van a dar allá. Nada, me dijeron que teníamos que hacer la situación de interconsulta rápido. ¿Y qué va a pasar? Le digo, no te preocupes, Dios proveerá. Ya nos fuimos, llegamos a oncología médica del siglo XXI, y pues todo es cáncer. Llego, dejo mi pasecito y me dicen, sí, tenemos cita hasta dentro de 2 meses. Y mi esposo en ese entonces, ya que los días transcurrieron, ya no podía deglutir nada, ya no podía comer absolutamente nada. El dolor era muy intenso, entonces ya saben cómo estamos cuando alguien está enfermito, pues sí, se pone uno difícil. Le dije, ¿sabe qué? Es que mi esposo está mal, no puede deglutir. Y dice, pues aquí todos están mal y se tiene que formar. Dije, no, esto no puede ser, porque sí, yo sé que todos tienen cáncer, pero mi esposo no puede deglutir. Entonces me dice, pero si el doctor le dice que sí, pues allá, vayan a tal consultorio. Entonces ya pudimos platicar con el doctor, nos dan la cita, le empiezan el proceso, lo internan ese mismo día, le inician quimioterapia, la primer quimioterapia, y entonces empieza a deglutir. Entonces ya todos nos calmamos, ¿no? Toda la familia se calma cuando él ya sale, pues pudiendo tragar el alimento, aunque muy débil, estaba muy débil. Empezó su proceso ahí, ¿no? Y los procesos de la familia, ¿no? Entonces, yo agradezco de verdad en ese entonces toda la apertura de ese apoyo, ¿no? De la familia, de la iglesia, de mi suegra, ¿no? Tenía que estar dejando a las pequeñas pues con mi suegra. A veces pues los alejos son ahí todos muy unidos, ¿no? Y entonces una vez aquí, otra vez allá, y porque pues teníamos que estar en el hospital, en los internamientos, en ir y venir, porque pues las quimios lo dejaban totalmente ponchado. O sea, a veces no tenía fuerzas ni para levantarse, ¿no? Entonces teníamos que estar muy al pendiente para que comiera. La quimio le daba mucha náusea, ¿no? Y luego la radioterapia, pues mucho ardor, le quemó todo lo que, no aquí no, sino hasta atrás de la columna traía todo lo negro de la radioterapia. O sea, le transmitían el rayo y traspasaba, o sea, le quemaban totalmente pues todo, porque no va
dirigido especialmente nada más para que toque el órgano, sino que es un rayo que penetra y negro tenía hasta la columna, los pulmones, pero fue un proceso. Yo creo que los designios de Dios no se equivocan, ¿no? Amén. Porque uno podría decir, bueno, o sea, yo amaba a mi esposo, ¿no? Y él, de verdad, yo siempre dije, me voy a casar con alguien que pueda quererme o amarme más que yo a él. Así yo dije, si me ama más que a mí, pues yo con esa persona tengo que estar, ¿no? Y de verdad que cuando él fue en el noviazgo, la situación de amistad, luego el noviazgo, luego cuando nos casamos, les digo que él era muy detallista porque todos los jueves, decía el hermano pastor que era su tío, dice, alguien nos está haciendo brujería porque siempre ponen una maceta ahí por las escaleras, ¿no? Siempre me llevaba macetitas de florecitas, ¿no? Todos los jueves, así, hasta que él falleció, siempre me llevó florecitas, bueno, la macetita. Digamos, lo voy a decir como yo lo dije cuando David se murió, ¿no? Nuestra historia de amor terminó con el esposo, ¿no? Con el compañero de vida. Y justamente platicábamos hace algunos días ella, Joca y yo, y decíamos, nunca nos preparamos para esta etapa de viudez. Siempre pensamos que íbamos a vivir toda la vida. Pero la historia de amor se acabó aparentemente con él. Pero tú te quedas muy joven viuda, muy joven. 36, 37 años. Tenía yo 35 años. Ay, bien jovencita. Jovencita, pero además 35. con dos niñas pequeñas. Sí, una tenía 7 años y la otra tenía 2. No, estaban muy chiquitas. 2 años. Tus emociones, Joca. Porque tú hablas de los demás, ¿no? Pero ¿y tú? ¿Tú cómo saliste de ese, o me siento a llorar o me paro a trabajar? Sí, claro, fue cuando sucede el desenlace fueron 15 días. 15 días en que pues ahí David y Angélica y mi suegra y mis padres, ¿verdad? Y estuvimos ahí. Él tuvo un proceso de 10 días finales donde pudieron compartir mensaje, algunas cuestiones. A veces es necesario a nosotros Dios nos dio ese privilegio, ¿no? De tener ese desenlace, de podernos despedir bien, de poder dar lo mejor que pudimos darnos. Les digo esto porque cuando yo supe que él tenía cáncer, yo sabía que no tenía mucho tiempo. Entonces esos 2 años que estuve en quimio y radioterapia nos la pasamos de vacaciones. Íbamos para acá, íbamos para allá, a pesar de que nos decían que no se podía solear, a él le gustaba mucho la playa, nos fuimos y disfrutamos. De verdad pues fue un desenlace en que esos 10 días fue a ministrarnos el hermano Daniel Alejos y pues me decía, ¿no? Si tú crees, él puede ser sano. Pero yo unos días antes en un servicio de Navidad me acuerdo que estábamos sentados en la iglesia Gilgal y yo oí una voz con que me dijo, me lo voy a llevar, no se va a quedar contigo. Entonces eso fue muy difícil y yo solamente lo abracé esa vez y le dije, es que el Señor me habló, pero él ya estaba muy malito y le dije, él refiere que te vas a ir y te tienes que ir, pero vamos a tomarnos porque el enemigo es difícil. Sí, en esos últimos días él decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué no? Vivíamos ahí donde están mis padres, vivíamos una situación muy difícil porque eran pues situaciones de narcomenudeo y había pues situaciones muy pesadas, ¿no? Y decir, ¿por qué no ellos?
¿Y por qué esto? Le digo, ¿sabes qué? Tú no juzgues. Solamente ama a Dios por la oportunidad que nos dio de conocernos, de tener a nuestras pequeñas, de porque en estos momentos tú agradece por todo lo que nos ha dado. No debes de cuestionarlo. No lo cuestiones. Él sabe lo que hace, y si Él decide llevarte, pues vamos a tomarlo, porque así lo decide. Y yo no sé por qué, pero Él lo decidió. Y le digo, y vamos a ponernos a orar, y vamos a estar juntos, porque no pueden venir esos pensamientos. El enemigo hasta el último momento Sí. quiere arrebatarnos la bendición de poder llevar, que se vayan a la presencia de Dios. Me acuerdo que 2 días antes de fallecer, yo tuve unas visiones en la casa, o sea, tremendas. Era un departamentito muy pequeño, y solo había una entrada, no había salida para otro lado más que para entrar. Y tocaba, ¿no? Y era una persona muy grande que rebasaba la puerta y decía, buenas tardes. Sí, le digo, ¿qué se le ofrece? Dice, vengo por tu esposo. Y, ¿cómo? Sí, vengo por tu esposo y por tu hija, la niña, la chiquita que enfermaba mucho. Y le digo, ¿sabes qué? No. Y dice, le digo, ¿pero usted quién es? O sea, ¿por qué se atreve? Y de alguna manera ahí era imposible que gente ajena a la familia entrara en esa casa. Así es. Y entonces le hace, tú me conoces. Y en eso, cuando me dice, tú me conoces, se hace sus brazos así y dice, soy Satanás y vengo por tu esposo. Ay, o sea, ya, y veía cómo se doblaba para entrar, porque no, era un espacio muy pequeño, porque aquí había pues mi cocinita, y después la barrita, el baño, y atrás ya estaba pues la recámara, la habitación. Y sí, vengo por él, y se incorporaba. Y entonces yo empezaba, le digo, sí te conozco, y yo sé que tú fuiste derrotado por la sangre de Cristo. Aleluya. Y el Señor murió por mí y por mis pecados, y tú no te llevas a mi esposo, porque mi esposo es de Cristo. Y empezaba a reprender, pero o sea, el Señor me llenaba de su presencia, y cuando yo hacía esto, él retrocedía, entonces chocó con la puerta y se desaparecía. El día siguiente nuevamente me tocan a la puerta, y yo dije, ¿ahora quién es? Y salgo y abro, pues como tipo visión, no sé, y me dice, y ahora era un hombre como fisiculturista, así con una playera blanca, su pantalón de mezclilla, y dice, déjame entrar. Le digo, no, es que no te conozco, ¿quién eres? Y dice, pues soy Satanás, y ahora sí conmigo no vas a poder. Y sacaba así todos sus músculos de fisiculturista y se metía. O sea, se metía directo, y dice, y vengo por tu esposo y por tu hija. Entonces fue un impacto donde yo dije, no es posible. La vida de mi esposo es para Cristo. Amén. Y en este momento te reprendo en el nombre de Jesús. Y empezaba yo a clamar, retrocedía, o sea, bendito Dios que siempre me dio esa firmeza y la autoridad para poder reprenderle. Chocaba de nuevo con la puerta y se desapareció. Entonces eso fue 2 días antes. Fue cuando mi esposo se puso más grave. Vinieron sus primos, después fue en sábado, luego el domingo fue cuando fue el desenlace. Entonces de verdad, cuando él fallece, en ese día que ya fuimos, lo enterramos, y yo dije, ahorita que regrese, pues ¿qué es lo que va a seguir, no? Sí. Entonces yo tomé mi Biblia, porque todo el mundo decía, Joca, si quieres vamos a quedarnos aquí con las niñas, y mi hermana, todo el mundo estaba afuera, ¿no? Del pasito de su casa, y todas querían dormirse con nosotras, sí, querían apapacharnos, y les dije, ¿saben qué? No, yo me quedo sola con mis hijas, no estoy sola, no se preocupen. Dios me dio una paz
En el velorio, porque todos pensaban que estaba sedada, ¿no? Que me había tomado un clonazepam, ¿no? Yo en el velorio, yo daba gracias. Yo le decía, Señor, tú conoces todas las cosas. Y si tú te lo quisiste llevar es porque ahora tú estás conmigo. Amén. Tú eres mi esposo. Y tú dices en tu palabra que tú eres el esposo de las viudas y que tú eres el padre de mis hijas. Y yo lo creo. Aleluya. Yo lo creo. Entonces les dije a mi familia, no necesitan quedarse. Entonces ya se fueron todas, dijeron, bueno, está bien, Joca, como que no lo creía, ¿no? Y sí es un impacto, no digo que no. Le agradezco a todas las personas que estuvieron, ¿no? Ahí a la familia Lejos por toda la situación de que estuvieron conmigo, mi familia, ¿no? Situaciones de aporte económico, no, de verdad todas las iglesias, ¿no? Porque fueron cultos y venían hermanos, ¿no? Ahí tú ves la hermandad, la unión de la iglesia. Gracias a ¿no? Dios. Porque eran varias iglesias, o sea, yo dije, Señor, este respaldo que tú nos dices fueron oraciones por las cuales yo puedo ponerme ahorita aquí de pie, puedo estar recibiendo las alabanzas, pues esa unión de fortaleza en ese momento, ¿no? Se van todas y yo agarro mi Biblia y quiero compartirles. Hasta este momento ha sido un poquito, pues, ese mi sostén, ¿no? Dice la palabra de Dios ahí en Génesis 28:15, dice, y aquí yo estoy contigo. Amén. Ese primer párrafo. Yo abrí mi Biblia y lo primero que Dios me puso, dice, he aquí yo estoy contigo. No se me olvida este versículo porque este versículo fue base para esa construcción, mi pie, mi roca firme. Yo dije, Señor, mi primer principio es ver qué me dices tú. Mis hijas eran pequeñas. Sí. De hecho, cometí pues algunas circunstancias que al tiempo, pues como adultos no comprendemos la mente de los pequeños. Y eso también quiero compartir, que a veces se nos van muchas cosas como adultos y no entendemos la mente de los pequeños, ¿no? Dice aquí, yo estoy contigo y te guardaré. Así dice. Dice, por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo dije, es que hasta aquí no se acaba, Señor. Aquí me estaba Él diciendo que no había acabado las cosas que Él desde muy joven a mí me había dicho. O sea, yo tuve la oportunidad de tener un esposo que me amó, ¿no? Gloria a Dios. Pero nosotros decía, ¿no? Mi esposo dice, yo quiero estar contigo hasta que estemos envejecer, ¿no? Hasta que tengamos la vejez y nos vayamos de viejitos, ¿no? Y nosotros, estamos ahí muy emocionados, ¿no? Pero la vida Dios la tiene planeada con otros propósitos, ¿no? Y entonces dije, bueno, yo no sé por qué Dios puso esto y hasta el momento digo, no te dejaré hasta que haya yo hecho lo que te he dicho. Justamente cuando Kelly ha estado enferma, ¿no? O cuando Keren ha pasado por ciertos procesos, esta palabra se ha estado cumpliendo en ti, ¿no? Así es. Porque también tú has sido muy determinante. A veces dices, esto es mi batalla. A veces aceptas, ¿no?, el acompañamiento, pero otras veces eres muy determinante, como esa vez, no quiero que nadie se venga a dormir conmigo, porque tengo que aprender a caminar yo sola, y no por una valentía personal, sino saber que ibas a encarar el mundo de una manera diferente. Entonces esta palabra se ha cumplido en ti vez tras vez. Solamente dinos brevemente cuando Kelly ha estado enferma. Bueno, después de esto, la bebé, pues les digo que empezó a los 5 meses, cada 15 días, bueno, en esos 2 años que nos fuimos de vacaciones, yo pensé que ya se había compuesto porque con el calor y la humedad, pues ella no presentó cuadros. Fallece mi esposo, yo pues tengo que ir a trabajar, ellas se quedaban encargadas con mi mami o con mi suegra,
¿no? O a veces pues las familias a veces me compartían, ¿no? En estar con ellas, empieza a enfermar. Ella acabó así brevemente en 6 especialidades, por el asma, en pediatría. De pediatría la mandaron a neuro. De neuro le salió que también fue por reflujo. De reflujo también dijeron que era por alergias, terminó en alergología y luego terminó en neumología. O sea, todo ese proceso de 6 especialidades. La cuestión es que yo a mis hijas siempre les decía, por más mal que nos esté yendo, hijas, Dios está con nosotros. Y Dios no nos va a dejar. Amén. Y yo doblaba mis rodillas porque mi hija se ahogaba. Tenía que estar cada 2 o 3 horas despertándola y dándole los disparos porque pues luego estaba muy, muy delicada. Y yo le decía, Señor, tú estás conmigo y tú Amén. no me vas a dejar y tú estás conmigo y me vas a sostener. Y dice tu palabra que tú vas a hacer, tú me has dicho que no me vas a dejar hasta que hagas lo que tú me has dicho. Y tú me dijiste que ibas a estar aquí. Tengo 2 hijas y yo no sé qué vayas a hacer porque mi hija no se compone. Terminamos en las 6 especialidades. Fue el proceso un poquito difícil porque en ese entonces la grande no se enfermaba. Nunca se me enfermó la grande, ¿no? Entonces yo dediqué pues un poquito más de tiempo porque pues nada más era la mamá y pues mi madre que podíamos estar en pediatría y en los hospitales y en las citas, ¿no? Toda esta situación y pude ver cómo la niña adquirió fe. Porque luego, como mamás, aunque soy médico, cuando es tu hijo, se te olvida la medicina. Sí, claro. No, se te olvida y sí puedes respirar. Y la pequeña, siendo tan pequeña, decía, mamá, y me agarraba a mi mano, mamá, Dios está conmigo, duérmete. Ay, tenía una fiebre de 38.5, decía, yo me siento bien, Dios me va a sanar. Ay, nos vemos. Ora por mí, orábamos 5 minutos, se volteaba y se dormía. Ay, nos vemos. Ay, qué chulo. Y el día siguiente Así es. la niña estaba sana. Gloria al Señor. Una vez de esos tratamientos ella se llenó de urticaria, o sea, una alergia totalmente de todo el cuerpo por un medicamento para el pulmón. Pero llena, unas manchas, máculas muy grandes, así unas ronchotas, toda llena. Y eso fue, yo me fui a trabajar, regreso y pues mis papás no son médicos, ¿verdad? Cuando yo la veo y le empiezo a ver todas las manchas, digo, mamá, es que no te diste cuenta, la niña tiene una alergia. Y se rascaba, es que ya no aguanto la comezón, mamá, ya no aguanto. Y le digo, no, es que ya te intoxicaste. No, me puse, yo creo que de verdad, a veces uno como madre no te das cuenta de lo que está pasando con tu cara, ¿no? Y mi hija me dice, mamá, no es que no te preocupes, porque yo siempre, no, vámonos al hospital. Dice, no voy a ir al hospital. Háblale a mi abuelito, porque yo quiero que los 2 oren por mí, porque yo no voy a ir al hospital. Era muy pequeña cuando me estaba diciendo esto, que sería 6, 7 años, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios te ayuda a que también tus pequeños vean la fe y el poder que tiene su Padre Celestial? Amén. La niña empezó con esa fe y decía, ya, mamá, por favor, háblale a mi abuelito. Ya hablaba a mi padre, orábamos los 2, se durmió. Gloria a Dios. Y amanecía al día siguiente bien. Como si nada. Así es. Entonces, a raíz de esto que pues yo le tomé un poco más de, pues por las circunstancias de enfermedad, la otra pequeña pues nunca se enfermaba. Entonces ella siempre le di su espacio en otra habitación y la pequeña pues siempre estaba conmigo porque siempre se estaba asfixiando, siempre se estaba ahogando. Y de verdad ese es otro proceso, ¿no? Un proceso difícil porque la otra pequeña empezó a tener situaciones pues difíciles Claro. en su alma. Una porque cuando ella nació, yo entro como médico, me tocó hasta Xola, yo hacía 2 horas, me tenía que ir a las 12,
entraba a las 2 allá, casi 2 horas de camino, y luego de regreso salía a las 8 y ya llegaba a las 10 de la noche. Entonces se quedaba ella con mi esposo. Entonces su mamá y su papá casi de ella, pues mi esposo. Entonces ella pues estaba muy identificada con mi esposo y por ejemplo se iba a trabajar y a veces se la llevaba, ¿no? Porque como no se enfermaba, pues se la llevaba y la chiquita decía, esta es tuya porque pues se enferma y no vaya, aunque yo me la lleve, ¿qué tal si él tenía miedo, ¿no? Porque nuestro transporte era una moto. Y entonces pues ella muy apegada a su papá. Entonces cuando empieza ella a crecer, como a partir de los 11 años, ella empieza un proceso difícil, porque refiere, si nosotros vamos al templo, mamá, ¿por qué Dios quiso que se muriera mi papá? Si era su compañero. Yo oré y él no me escuchó. Entonces tuvo un conflicto ahí emocional, ¿no? Con Dios, porque decía, ¿por qué él no decidió que sanarlo? Si él dice que levanta a los enfermos y a los muertos, ¿por qué mi papá tuvo que morir? No le entraba a ella el motivo por el cual Dios se había llevado a su papá. Dice, ¿y por qué Dios quiso que nosotras nos quedáramos huérfanas? ¿No? Entonces empezaron las interrogaciones y pues esa situación yo le decía, mira, es que nosotros no podemos mandarle a Dios lo que tiene que hacer, porque Él es soberano. Claro. ¿Qué es soberano, hija? Él sabe por qué tu papi tuvo que irse. Igual ya estaba muy malito, estaba muy delicado y fue su tiempo. Pero ahí yo ahorita, en ese otro proceso, ¿no? De verdad, a veces los niños son distintos a nosotros. Sus mentes no captan qué es soberano. Claro. ¿No? Porque a veces no tienen la experiencia tanto humana como de una madurez de adulto. Pero uno no lo sabe cómo referirlo, ¿no? Claro. Y muchas veces cuando pasas por el proceso de pérdida, a veces quieres que la gente de tu alrededor llegue a pasar el proceso como tú lo estás pasando, ¿no? Digo, yo siempre te he admirado mucho porque lo has pasado de una manera fuerte en el Señor, admirable, o sea, no te has quedado sentada a llorar, ¿no? Y se ha determinado levantarse y hoy por hoy, gracias a Dios, yo la considero una mujer exitosa, ¿no? Que particularmente me estuvo acompañando en el proceso de David, ¿no? Ella me dijo, ya cuando sabíamos que David se moría, ella me dijo, déjalo en el hospital, porque no vas a saber lo difícil que es y no lo vas a saber manejar tú en la casa. Y si aún nuestros hijos, yo te puedo decir, mis hijos ya son grandes, y mi hija me llegó a decir, ¿por qué mamá? ¿Por qué mi papá y por qué no otra persona? Claro. Con mayor razón las Los niñas, chiquitos, ¿no? sí. Con mayor razón quieren que pasó ese proceso. Y sin duda que no has terminado. Así es. ¿No? Tú sigues trabajando. A veces queremos ver nuestras vidas muy resueltas como con una varita mágica. Pero tú sigues trabajando. ¿Qué le podrías aconsejar a aquellas mujeres que siguen aún, quizá algunas en la batalla del duelo, pero quizá algunas otras con estas circunstancias con sus hijos, ¿no? ¿Qué consejo les podrías dar para que ellas se puedan sentir reconfortadas en el Señor? Bueno, aquí pues sabemos mujeres que conocemos de Dios, pero también hay mujeres que no han tenido pues esa conversión o no saben realmente quién es Dios. Sí. Para poder confortarse nosotras como mujeres, cuando tú amas, ¿no? Tú quieres a ese esposo y que dijeras, es que yo no lo quiero dejar ir, ¿no? Porque
¿qué es lo que más duele cuando tú te aferras a algo que ya se fue? ¿No? Y no es el aferrarse, es el sentido común de un duelo. El duelo sí se tiene que procesar. Y déjame decirte, mujer, que aunque tú no conozcas de Dios, debes de tener tu proceso de duelo. Habemos mujeres, como dicen, algunas no lloramos en público, ¿no? Pero otras lo tienen que hacer, porque Dios nos dio las lágrimas para algo. Claro. ¿No? Las lágrimas pueden ser de alegría, las lágrimas pueden ser de, como en estos casos, de tristeza, porque amas a la persona que se fue, y es justo que muchas lo puedan hacer, que nos demos los tiempos, ¿no?, de hacerlo, pero también de platicarlo. Déjame decirte, mujer, que el primero que nunca te va a dejar, el que siempre va a estar contigo, el que a pesar de que quizás el amigo no puede estar en ese momento, la mamá no puede estar en el momento, la suegra no puede estar en ese momento, el amigo, ¿no? Porque a veces contamos con amigos muy buenos, pero déjame decirte, mujer, que Dios es fiel. Amén. Amén. Dios es fiel y Él siempre va a tener los brazos abiertos para abrazarte y decirte que Él te ama. Aleluya. Y que todo lo que tú vayas a necesitar, yo puedo decirte, mujer, que Él siempre lo cumple. Amén. Cuando tú te sientas sola, porque sí, hay momentos en que tú dices, en estos momentos si estuviera mi esposo, ¿no? Y te empiezas a acordar, ¿no? Porque mi esposo luego cuando me dolía la cabeza, ¿no?, del estrés, me ponía su mano, oraba por mí y me quedaba dormida. Tú puedas agarrarte de Dios, déjame decirte que Dios ahí está para consolarte. Amén. No para quitarte las lágrimas. Si tú tienes que llevar tu duelo con lágrimas, hazlo. Sí. De verdad, derrama tus lágrimas y dile, Señor, yo no soy a la mejor, ¿no?, fuerte como tales personas. Todos somos personas muy distintas. Y qué bueno, porque Dios nos ama así y tal de como somos, ¿no? Y Él dice que con amor eterno nos ha amado. Amén. Nos ama a todas y a cada una de ustedes. Entiendo que cuando perdemos a esa persona, el extrañar que estaba a tu lado, el que te pasa para el otro lado porque es tu cobertura, ¿no? Y ya ahora ya no hay cobertura. Estás ahí en físico tú sola. Pero mi consejo es, no pienses que estás sola, porque siempre a tu lado va a estar Él. Amén. Amén. Cuando estés pasando en lo más difícil, ahí está Él. Cuando tus enfermos están tus hijos, tus papás, no sé, pero tu familia ahí está Él. Aleluya. Cuando tienes problemas económicos, porque yo los he pasado, hubo una temporada, yo me tuve que, apenas hace 3 años me pasé a mi casa. Tenía una casa con 15 años ahí arrumbada, 10 años arrumbada. Uh-huh. Me paso a mi casa, ¿no? Porque tomé la decisión, dije, no, vamos ahora sí a vivir solas. De verdad es difícil, ¿no? Nos roban el coche, ¿no? No es lo mismo, pues todo, ¿no? Ya es solito el gas, la luz, si tú rentas o si tú tienes, y dices, ¿de dónde saco más dinero? Yo te aconsejo, todas las mujeres que nos están escuchando, dobla tus rodillas. Ten un momento con tu amado, porque de verdad Dios es tu amado. Amén. Es tu esposo y le puedes decir, Señor, ¿sabes qué? Ya no puedo.
no me alcanza el dinero, mis hijos están enfermos, ¿qué hago? Ya los llevé con 1000 médicos y no sanan. Y entonces se te agrava el enfermo, el que no puedes pagar el gas, el que ya debes por todos lados dinero. Siéntate, o como tú lo quieras hacer, y platica con el amado, con el esposo que Él prometió, así dice la palabra, que Él sería el esposo de las viudas. Y yo así le digo, Señor, tú eres mi esposo. Y yo esto ya no lo puedo manejar. Así es. Ayúdame. Amén. Y de verdad, mujer, te quiero decir que el Señor mueve todas las cosas, dice, para bien. Aleluya. Y ahí está ya la solución del dinero. Yo tengo pues muy impresionado desde que era joven, de cómo Dios te va pasando por procesos que tú ni sabes cómo te eligen, pero Dios quiso que antes de fallecer mi esposo pudiera acabar la especialidad, es muy pesada, y ya tengo, por ejemplo, la especialidad. Esa especialidad me afianzó en una base, ¿no? Ya como médico de base, porque sin esa especialidad yo no tuviera trabajo. Me afianzó, Dios proveyó antes de que él falleciera, Él me ayudó mucho para las guardias, llevaba a las pequeñas y ahí estamos, ¿no? Me da una carrera, después Dios mueve los medios, la jefatura, ¿no? Como jefe de servicio de médicos, y yo ahorita, así Dios me va empujando, ¿no? Yo digo, Señor, espérame tantito. Ahorita estoy en una dirección, ¿no? Y yo digo, Señor, ¿en qué momento pasan todas estas cosas? En el momento que tú de verdad le depositas tu fe y tu confianza. Aleluya. No hay de otra. Las mujeres que están pasando por este proceso, ya sea de muchos años o de pocos meses, déjame decirte que confiar en Dios y tener la convicción de que Él va a estar ahí, lo va a hacer. Sí, amén. Y va a solventar dificultades. Ahorita, por decirlo, estoy en otra etapa. Yo le decía apenas a Angie que las etapas de los hijos son diferentes, ¿no? Ahorita tengo una adolescente y una joven. Y un adulto. Una joven, ¿no? Que ya está haciéndose adulto. Estoy pasando una situación un poquito difícil, ¿no? Porque es el acomodamiento de las personalidades, ¿no? Ha sido un poquito difícil con la mayor al inicio, pero Dios proveyó los momentos, ¿no? De acompañamiento. Dios no está peleado con las ciencias, y así se los digo. No quiero decir que todos vamos a tener la oportunidad o el proveer el método que Dios usa para cada persona. Entonces, ahorita estamos en procesos pues de tratamiento pues también psicológico. Conocí a una hermana en una de esas eventos de mujeres ahí en Restaurando Vidas. Yo agradezco al pastor de Restaurando, Isaac, y su esposa, la pastora Ariadne, y todo su ministerio, porque en los momentos más difíciles donde tuve con mi hija mayor, ella tuvo unas situaciones muy, muy difíciles, y yo le comentaba, ¿sabes qué, Isaac? Ayúdame, porque pues es la pastora, ¿no? Decían, es la copastora de la iglesia, mi iglesia se llama Betel, y pues los señalamientos que tú sabes que a veces cree uno, ¿no? Y muchas situaciones que se te vienen. Acudí al pastor, le dije, ¿sabes qué? Necesito que me apoyes con mi hija, necesito que me ayudes, porque pues les tengo confianza a ti y a tu esposa. Tuve una entrevista con ellos, porque yo sé que algunas mujeres que nos están escuchando tienen dificultades quizás con hijos, ¿no? Sí. Hijos muy difíciles en situaciones, llámese enfermedad, llámese drogadicción, llámese lesiones, llámese bulimia, anorexia, ahorita con todas las modas que están actualmente. Hay muchas situaciones que los jóvenes están envueltos. El pastor a bien pues estuvo empezando a tratar a Keren, se llama Keren mi hija,
Y nuevamente Dios muestra, ¿no? Los medios me lleva con el hermano, que son mis amigos, proveyó y Keren de verdad, Dios la toca. Gracias a Dios. Sí. Dios toca su corazón. Ese día que fuimos a un servicio, me dice, ¿por qué le dijiste todo a la hermana? Se volteó muy molesta, ¿no? Dice, es que tú viniste a contarle todo aquí a los hermanos. Entonces la hermana sigue ministrándole, porque hasta así, tú le dijiste, ¿no? Y así, y estaba muy molesta. Cuando la hermana le sigue ministrando y le sigue diciendo, ya se quedó quieta. Yo estaba un poquito alejada de ella, no tan cerquita, y cae, cuando veo que cae, ¿no? De rodillas. Yo dije, ¿ahora qué pasó? Primero yo dije, Señor, hay poder en la sangre de Cristo, tócala, ¿no? Uno como mamá, tócala, Señor, que este momento sea especial para mi hija, ¿no? Yo dije, Señor, tú tienes que tocarla. Y cuando veo, primero, pues y cuando veo, reclamando, ¿no? Cae de rodillas y se desploma, ¿no? Porque el Señor le siguió hablando cosas que nunca en la vida me había contado a mí, y Dios se las reveló. Entonces cae y ella pues recibe pues nuevamente la liberación y pues su entrega, ¿no? Gracias. Estamos en ese proceso con los hermanos, y ahorita pues también tratamiento pues con psicología también. Ahorita tenemos una hermana, les digo, que conocimos, y esta hermana, es una bendición que estas cosas las hablemos con las mujeres, porque decía la pastora, ¿no? Dice, lo que ya pasó, o sea, cosas que hacemos nosotras como mujeres, ¿no? Y más las que estamos solas, pues no hay un papá, entonces tú eres papá y mamá y ahí vas, ¿no? Tratando de compensar la ausencia, y cometes algunos errores. Sí. Entonces la hermana decía, a ver, mujeres, las cosas que pasaron no se pueden borrar, no se pueden quitar de la conciencia y de lo que de las memorias. Claro. Pero ¿qué hace Dios? Reconstruye. Aleluya. Restaura. El Señor, tú tienes que reconstruir de toda esa situación de la que vienes, porque decía, ¿qué es reconstruir? Es poner los cimientos, darnos unas nuevas oportunidades tomadas de la mano de Dios, y decirle, de aquí en adelante reconstruimos. Aleluya. Lo que nos equivocamos, sí tenemos que pues pedir disculpas. Así es. Y reconstruir. Amén. Entonces yo dije, esa es mi palabra de este mensaje, de esa ponencia. Y yo dije, y de ahí vamos a reconstruir. Gloria a Dios. Estamos con mis hijas ahorita en una situación un poquito también con Kelly, ahorita está en su personalidad, y digo, Señor, dame la oportunidad de reconstruir. Hasta aquí no la ha abandonado la mano misericordiosa de Dios. Y Dios nos ha sido su esposo, ha sido el padre de sus hijas, y hasta aquí ya hay mucho testimonio, y todavía el Señor se va a glorificar en todas las áreas. En todas las áreas. Animamos a cada mujer que pues le ha tocado la mala suerte de haber perdido a su esposo, un buen esposo. Algunos que no eran tan buenos, queríamos decir, o te lo llevas o te lo mando, pero a otros, como en el caso de mi hermana Joca, que estaban enamorados, que era especial, y por alguna razón el Señor decidió tomar la vida del hermano, pero no la ha dejado sola, no la ha desamparado, y tampoco lo va a hacer contigo. Refúgiate en las alas del Señor, así como ella se ha refugiado y ha tomado como su esposo a nuestro Padre Celestial. ¿Qué les puedo decir? Pues primero queremos bendecir tu vida otra vez. Admiramos tu valor, tu fortaleza, pero sobre todo que te has dado cuenta que los errores estás enmendando, ¿no? Amén. Sí, y hay esa oportunidad que Dios te está dando, porque Dios está interesado mucho más de lo que tú imaginas, no nada más en ti, sino en tus hijas. Quiero reiterar, Dios es un Dios
de generaciones. Te amamos, sabes que te amo, te bendecimos. Y otro día, en otro podcast, esta historia va a continuar. Yo creo que va a tener un tercer momento donde tú vas a compartir cómo el Señor estuvo bendiciéndote con tus hijas y cómo estás pasando ya una nueva etapa de mayor libertad, de mayor sanidad para las muchachas. Amamos a las muchachas. Esta es una historia real. Y no es que te queramos conmover, sino solamente queremos decirte que en medio de los procesos difíciles, Dios está contigo. Aun cuando no lo veas, Él está caminando contigo. Sí, amén. Él te abraza y te sostiene. Esperamos que esta serie haya sido de bendición. Seguramente alguien lo necesite. Por favor, compártelo con otra mujer y juntas hagamos un plantío de palmeras. No estás sola, Dios te bendiga.